Hola queridos corazones, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carmen. Para los que no me conocéis, os doy la bienvenida. Os invito a que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para recibir notificaciones cuando yo suba algún vídeo. También podéis regalarme algún me gusta y también me podéis seguir por redes sociales, Instagram, TikTok. Podéis dejarme cualquier comentario, cualquier duda que tengáis. Y bueno, corazones, para los que me conocéis, para los que estáis suscritos al canal, daros muchísimas gracias por estar aquí viéndome una semana más. Esto es una serie, sabéis que no tienen mucho que ver con los vídeos que normalmente hago, pero ya sabéis que a mí me gusta hacer mis propios productos naturales y quiero compartirlos con vosotros. Así que hoy, el vídeo de hoy, vamos a hacer jabón para lavar también. Entonces, corazones, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Y bueno, corazones, ahora lo que vamos a hacer es jabón en polvo para lavar la ropa. Vamos a necesitar 3 pastillas de jabón. A mí me gusta este. Lo hay también en rosa, pero es que el perfume que tiene este jabón es increíble. Para las que no vivís aquí en Estados Unidos, este es muy similar a el jabón de Marsella. Entonces, de esto yo os voy a dejar las cantidades puestas, pero de esto vamos a utilizar 3 pastillas. Es súper económico, cuesta $1 cada pastilla, o sea, súper económico. Yo lo que hago es que lo rayo en la Thermomix, como si fuese queso rallado. Cuando rayas el parmesano, pues lo mismo, pero el jabón. Si no tenéis Thermomix, bueno, con un simple rallador, rallarlo todo y la verdad que se queda bastante bien. Luego vamos a utilizar lo que es el bicarbonato de sodio, el baking soda. Vamos a utilizar, yo normalmente compro un paquete grande, pero para que lo veáis he comprado 3 pequeños. Entonces vamos a utilizar 3 paquetitos de baking soda, lo cual en kilogramos es como kilo y medio de bicarbonato de sodio. Luego le vamos a poner una caja de washing soda. El washing soda es carbonato de sodio, o sea, es diferente al bicarbonato de sodio. Y luego vamos a poner otra caja de bórax. El bórax es sodio con oxígeno y un elemento que se llama boro. Entonces, bueno, esto si lo compráis, aquí podéis ver que no solamente sirve para lavar la ropa, sino que también lo puedes utilizar para el cuarto de baño y para la cocina, para limpiar el horno. O sea, tiene muchísimas utilidades. Hay gente que a lo mejor no tiene ni idea, pero ya os digo que estos 3 productos son fantásticos y muy económicos. Este también, el washing soda, que es el carbonato de sodio, este también lo podéis utilizar incluso para limpiar la plata. Para limpiar la plata, la que tengáis plata, se queda estupenda. Entonces vamos a mezclar todo esto junto con el jabón de pastilla y luego le vamos a añadir pues la fragancia que vosotros queráis. Yo por ejemplo he elegido este aceite esencial de lavanda, entonces le vamos a poner unas 30 gotitas, lo mezclaremos todo y ya está. Así que vamos a empezar. Bueno, pues ahora, una vez ya hemos rallado las 3 pastillas de Zote o bien jabón de Marsella, lo que hacemos es, voy a poner en este bol, voy a poner
bicarbonato de sodio, el baking soda, que también sabéis que se utiliza para muchísimas cosas. Yo lo utilizo junto con vinagre para limpiar los fondos de las sartenes y de las ollas. Esto hace un polvo y se quedan, la verdad, que súper limpias. Entonces, aquí la verdad que tenéis detergente para muchísimo tiempo. Pastillas de jabón que hemos rallado, pues para las que tenéis Thermomix, la función es como cuando rayas el queso parmesano, pero más tiempo. Yo le pongo 30 segundos cada pastilla, velocidad 10. Si queréis os voy a dejar el link de Thermomix en la cajita de descripciones. Creo que ya os lo comenté, yo no soy vendedora de Thermomix, me lo han propuesto, pero de momento yo creo que ya tengo suficiente. Pero mi amiga Cristina estará encantada de asesoraros y de daros información. Os voy a dejar el link de ella. Ella tiene también WhatsApp. Es un encanto, está pendiente de ti. Todos los meses me envía la revista con nuevas recetas, nuevas ideas. Yo estoy súper contenta. Yo hace muchos años que tengo Thermomix, ya en España ya la tenía. Y cuando me vine a vivir aquí, la verdad es que la extrañaba muchísimo. Aquí no se comercializaba, tenía que comprarla en Canadá y bueno, pues era un jaleo. La mía no me la pude traer porque aquí en la luz el voltaje es diferente y entonces la casa Forward, que es la marca de Thermomix, no se hacía responsable, con lo cual pues decidí venderla. Y luego ya cuando se empezó a comercializar aquí, pues Cristina, que es una chica española también, que vive en California, estamos de costa a costa, o sea, ella está en la costa oeste y yo en la costa este, pero aún así la Thermomix en unos días estaba aquí en mi casa, en la puerta de mi casa. Impresionante, o sea, bueno, pues eso, que me encanta el Thermomix y no necesitas tener tanto ni batidora ni lo pesa todo, te lo cocina, te lo corta, te lo pica, todo. Bueno, ya os haré alguna recetilla para que veáis cómo funciona, porque yo la uso a diario, incluso hay días que 2 veces, para la comida y para la cena. Bueno, pues esto ya está, corazones. Ahora yo lo que hago es que me lo pongo en esta cajita super mona, que tiene su propio dosificador. Lo compré en Walmart, lo digo porque si os gusta, está en Walmart. Y entonces, bueno, pues lo tienes ahí en tu lavadero. Ya lo que os he dicho, una tacita de estas, o 2 si la ropa está muy sucia. Y espero que me dejéis los comentarios, a ver qué tal, qué os parece. Y bueno, queridos corazones, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el jabón para la ropa. Esto es súper eco-amigable. Tenemos que cuidar el medio ambiente y bueno, pues utilizando estos productos, haciéndolos nosotras en casa, pues ayudamos un poco, colaboramos a que este mundo sea un poquito mejor. Y bueno, corazones, os invito a los que por primera vez me habéis visto, que os suscribáis a mi canal. Si os ha gustado el contenido, me podéis seguir por redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Y bueno, y espero que me dejéis vuestros comentarios
sobre qué os han parecido estos productos, si a lo mejor vosotros tenéis otra manera de hacer el jabón, porque el jabón también lo hago líquido, os haré otro vídeo otro día. Yo recuerdo que mi abuela y mi madre ya hacían jabón líquido, incluso lo hacían en pastilla, lo que pasa que ellas lo hacían con aceite reciclado, lo iban guardando, claro, el aceite que está más o menos limpio de freír patatas fritas o no un aceite que ya está muy quemado. Pero bueno, yo no le pongo aceite, lo hago con otros ingredientes y la verdad que a mí me resulta muy bien. Y bueno, pues no sé, si vosotros lo hacéis de otra manera, pues yo encantada de escuchar vuestros métodos. Espero que este os guste. Y nada, corazones, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!